Aparta. Cada cierto tiempo, cuando recién comenzamos, cuando uno va aprendiendo, hay muchas cosas que tiene que corregir porque vamos aprendiendo poco a poco. Cuando recién entendimos que no era yo, sino que era el Señor el que tenía que hacer en uno, y que no debemos tomar ninguna iniciativa que no sea que nos haya movido el Señor. Entonces uno quedaba como paralizado, no se atrevía a hacer nada porque quería averiguar si era del Señor o no era del Señor. Y esa no es la manera espiritual de la forma como Dios quiere que nos dirijamos. Porque uno debe moverse por fe y creer que está en el Espíritu. Porque si no creemos que estamos en el Espíritu, obviamente no vamos a estar acá. A ver, me detengo un poco. ¿Ando en el Espíritu o no ando en el Espíritu? ¿Ando en la carne o no ando en la carne? Sería terrible vivir así. Es como el hermano Watchman lo explica, es como el 100 pie que alguien le pregunte, ¿cuál pie mueves primero? Y él nunca lo había pensado. Y entonces cuando él estaba ahí y no se atrevía a mover porque no se acordaba cuál era el pie que debía mover primero. Entonces quedó paralizado. Pero de repente ya se olvidó del asunto y empezó a caminar así espontáneamente y no supo cuál era el pie que había movido primero. Bueno, es lo mismo cuando después entendimos que yo me muevo por fe y en el camino Dios dirige mi vida y me va a detener cuando yo estoy haciendo algo que no es lo que Dios quiere que haga. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque en este último tiempo, por mucho énfasis, hemos enseñado que los hermanos no tienen ni un brillo, ¿cierto? ¿Cierto? Hemos enseñado que nada. Y me recordaba, hablando de la predicación del domingo, me acordaba que había un pastor, Clem Palmer, lo conocí muy poco, pero él aborrecía un cántico que cantábamos en ese tiempo y que algunos que son más antiguos lo pueden recordar. Soy barro, nada más, Señor. ¿Alguno de ustedes escuchó ese canto? Juan Elías, obviamente que sí. Porque no por viejo, sino porque llevan más tiempo acá, se cantaba mucho. ¿Quién más lo escuchaba? Por la petepete, claro. Soy barro, nada más, Señor. ¿Se acuerdan? Soy barro, nada más, Señor. Soy barro que te alaba, soy barro que te honra, soy barro nada más que Señor. Y nosotros llorábamos, soy barro, Señor, soy barro. Y este hermano odiaba ese cántico. Porque él decía, ¿cómo voy a ser barro nada más si Dios me creó a imagen y semejanza? ¿Cómo voy a tener ni un brillo si Dios me hizo para que le exprese? Somos el vaso más hermoso que Dios puede haber hecho en el universo. Pero nosotros, para atacar la vida natural de lo que vivimos sin Cristo, hemos llegado a la conclusión de que no valimos nada y que no hay nada en nosotros que sea bueno. Y como la predicación del domingo hablaba, ellos vieron y Dios también vio que Jefté tenía muchas cosas que podrían ser útiles en el reino de Dios. Y que obviamente había que llevarlo ahora a la vida de resurrección. Por eso él tuvo que hablar todas sus palabras delante de Dios. Y entonces él lloró seguramente, no sé cuánto rato estuvo orando, un día, 2 días, no sé, hasta que se cansó de decirle todo lo que tenía que decirle al Señor. Hubo una reconciliación, Dios lo llenó con su Espíritu Santo y ahora todos sus dones y tus talentos fueron usados en la vida de resurrección. Mi pregunta es ahora, ¿usted cree que no tiene ni un brillo? ¿Usted cree que no tiene ni un brillo? Si no dice nada, quiere decir que no entendió lo que yo acabo de decir. Hermano, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y aunque Dios nos está cultivando, somos la obra maestra de Dios. ¿Y por qué somos la obra maestra? Porque lo que tomó el Señor lo va a transformar en algo que lo va a exhibir en todo el universo. Un día le dije a un hermano que llegó a mi casa allá en Castro, a un familiar que vivía en una situación pero horrible en el mundo que vivía. Y él se fue huyendo porque había tenido una pelea con sables y todo. Eh, horrible, hermano. Y recuerdo que él, cuando llegó allá, yo le dije, no te mires ahora. ¿Saben qué se deleita Dios? En tomar tu vida, lo que tú eres ahora. Él te va a transformar, Él va a trabajar en tu vida
Y aunque se lo dije en forma individual, y yo le dije, un día el Señor te exhibirá en un universo y va a decir, esta fue mi obra. Bueno, esto también obviamente es corporativo, esto lo va a hacer con la iglesia. Amén. Gracias, Señor, que quería rumiar esa predicación del domingo. No la había rumiado. No, quería resaltarlo porque es muy importante entender que hemos dado tanto énfasis, que no tenemos ni un brillo, que somos nada, que el Señor, no sé, pues no. Obviamente nuestra vida natural está infectada, no hay nada, pero en sí mismo el vaso, Dios nos creó de la manera más maravillosa. Somos los seres más complejos y maravillosos que Dios creó en el universo. Amén. Es liberador, es liberador. Y lo que estuvimos, me llamó, o sea, me agradó que haya resaltado la nota de hoy día el Claudio. Los que no la han leído, léanla, porque tiene una connotación diferente, el énfasis que Dios quiere dar. Y nació de una pregunta que me hizo el Andy. Me dijo, pastor, ¿está hablando de creyentes que deja las 99 y va tras la una? ¿De un creyente que se descarría, me decía el Andy? ¿O está hablando de la gente inconversa? En el fondo, la nota está hablando de todo el mundo perdido, y no existen 99 que son buenas, que no necesitan de arrepentimiento. Lo que el Señor añadió, que eran 99 que no necesitan de arrepentimiento, para hacer el contraste de que Él iba tras la una. En vez de decir, tengo 100 ovejas, se me escarrían 99 y dejo la una guardada y voy tras la 99, no hubiera parecido más lógico. Pero lo que el Señor quiso entender, el valor que cada persona tiene. O sea, en el fondo, si toda la humanidad hubiera permanecido fiel y uno de nosotros se hubiese descarriado, lo que ahí quiere decir el texto, que el Señor hubiera ido tras de ese uno solo. No, hermano, es demasiado hermoso. Imagine, piense un poco, es como si el Señor hubiera dicho, hijo, nos dijera a todos los que estamos acá, hijos, todos ustedes han permanecido bien, pero se nos descarrió Naguib, se nos descarrió David, se nos descarrió la María José, voy tras ella. ¿Qué sentiría usted? Piense en su nombre, que el Señor nos hubiera dicho, voy tras ese. Pero la verdad es que las 99 también estaban descarriadas. Solamente el Señor la usó para hacer el contraste, para magnificar un hecho. Bueno, de ir al logrado, ¿cierto? Pero igual está grabado arriba. Oremos. Señor, te agradecemos por tu inmenso amor, tu bondad, tu misericordia y por todos los hermanos que están reunidos. Gracias porque notamos la presencia de Christopher, que puso las sillas de una manera que nos ha dado una mejor comunión. Gracias por tu inmenso amor, gracias por la vida de Christopher, Señor. Gracias por cada hermano que está presente. En el nombre del Señor Jesús, reprendemos toda obra de Satanás ahora mismo por tu palabra y liberamos tu espíritu, Señor, para que en este día tu presencia, Señor, se mueva en medio de nosotros, dentro de nosotros, por fuera, y nos cubra entero, Señor, y seamos rebosados de tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Permíteme ser guiado por tu espíritu para poder, Señor, ya ir tomando forma todo lo que hemos compartido. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, me compré un puntero nuevo porque no había verde. Ahí está. Ahí sí. Con pilas de la otra, porque las otras pilas no se podían. Vamos a redondear el tema. Quiero que me ponga Germán, por favor, cuando pueda, los 7 años ahí. Vamos a ir formando piezas, porque me estoy dando cuenta que aunque no quiero quitar nada, y tal como me decía la hermana Berito y otros más, preferible que se demore un poco más y hablemos bien. Pero necesitamos ordenarnos un poco para que tengamos claridad respecto a los temas finales, porque estamos llegando a partes que no se tocan mucho y que son muy interesantes y que a lo mejor van a requerir un poquito de atención. Iglesia en Plaza Chacabuco. Que dure, ¿cierto? Ya. 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 Amén. Se chupa un poco, pero voy a comprar uno rojo. Y este se lo voy a regalar a Nagui para que juegue después. Estos son los últimos 7 años que quedan de las 70 semanas que le profetizó el ángel a Daniel, y que hablan de 483 años. Cuando murió el Señor Jesucristo, o sea, de 490 años, cuando murió el Señor Jesucristo, pasaron 483 años y quedan 7 años.
en todo ese periodo es como si el tiempo se le hubiese detenido a Israel, que le quedan 7 años de vida antes de que aparezca el Mesías, y comienza el periodo de la iglesia, la evangelización. O sea que Israel tiene detenido el tiempo. Es como que ellos en este momento Dios lo hubiese dejado de lado y comienza la evangelización mundial a todos los creyentes y ahí nace la iglesia. Pero cuando ya dice la Escritura que el tiempo de los gentiles se cumpla, o sea, cuando ya entre el último, imagínense que Dios no deja a ningún hijo de Dios fuera. Cuando entre el último de los hijos de Dios, de los gentiles que conforman la iglesia, entonces ya Dios se vuelve a Israel. Y sabemos perfectamente que esta cuestión está muy avanzada. De hecho, alguien subió en la utilidad pública un video que habla de los judíos que ya están desesperados y quieren sacrificar un cordero, pero en el monte. Y eso no, decía el hermano, es muy grave porque tiene que ser dentro del templo, tiene que ser en el lugar santo, santísimo, salvo en el patio exterior. Pero el que se quieren sacrificar tiene que ser solamente en el lugar santísimo. O sea, ellos ya están acelerando todas las cuestiones para que ya llegue el tiempo final. Entonces, estamos viendo que en estos últimos 7 años, que lo estamos esperando, que se cree, y debiera ser así, que va a comenzar con el pacto que hace este líder fuerte de Israel, o sea, llamado el anticristo, con Israel, que sale de las 10 naciones y que creemos que es de Grecia. Esta confederación de 10 naciones corresponden a los 10 dedos de los pies de las 2 piernas de la estatua que leímos en Daniel 2 y también en el 7, si no me equivoco. En Daniel 2, este imperio romano renacido. Estamos esperando ese suceso, que ya debe quedar muy poco para eso. Y entonces, cuando se haga este pacto, ya nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente que aquí hay algo y ya sabemos perfectamente que ya esto es algo que viene muy avanzado. Estamos esperando eso. Todos estamos atentos a Israel, todos estamos mirando esto, lo que sucede con Israel, porque Él es nuestro reloj. Así que cuando tenga de repente así una noticia de Israel, métase, porque es muy importante todo lo que pasa con Israel. Israel es nuestro reloj. Lo que Israel indica, nosotros estamos acelerados. Si supiéramos que Israel ya va a hacer un pacto con un líder fuerte que sale de 10 naciones europeas, el corazón debiera saltarnos muy fuerte porque ya sabemos que la venida del Señor está muy cerquita. Quiero que entiendan una cosa. Algunos creen que el rapto es aquí, al principio de los 7 años. Yo lo creí por muchos años y ahora no lo creo porque ya me metí a estudiar la Biblia más profundamente. Ya no creo que sea aquí. No calza por todo lo que conozco en la palabra. Algunos creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, que comienza aquí, y esa es una postura válida también. Pero otros creen que el rapto de los vencedores está aquí, parte a los 3 años y medio, y que la gran tribulación dura 3 años y medio solamente, no los 7 años. Esta parte es una parte buena, un gobierno bueno del anticristo. Aquí hay paz. Por eso dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En estos últimos 3 años y medio es donde suceden todas las cosas que prácticamente aparecen en el Apocalipsis, las guerras, las bombas, las plagas y todas las cuestiones terribles que van a suceder. ¿Qué es lo que creemos nosotros? O por lo menos, ¿qué es lo que creo yo? Si usted está de acuerdo conmigo, no me importa. Soy súper seguro, así que no me importa si no está de acuerdo conmigo, pero tiene derecho a patalear y todo. Lo que yo creo, a la luz de la palabra, de lo que conocemos, y a la luz de los hermanos también que nos apoyamos, que el rapto es aquí a los 3 años y medio, por lo menos unos 2 meses antes de que comience la gran tribulación. O sea, los hijos de Dios, el pueblo, la parte fuerte del pueblo de Dios, no va a haber una gran tribulación, no la va a haber, porque es arrebatado. Yo te libraré, dice en el capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia, voy a hablar un poquito de eso todos estos días. Yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Dios libra a la iglesia vencedora de la hora de la prueba que ha de venir para probar, digamos, a los moradores de la tierra. Así que la va a librar. Hermano, el Señor quiere librar a su iglesia de la gran tribulación. ¿Quieren pasar por la gran tribulación? Pero ahí van a poder conocer al anticristo. O sea, lo van a conocer igual, pero no tan malo.
Van a conocer la parte buena del anticristo. Aquí se va el rapto de los vencedores. ¿Qué hay? ¿Quiénes son los vencedores? Los que vencen el mundo, la carne y el yo. Basado en la palabra de Dios, usando la sangre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. No tiene que sufrir por los pecados pasados. Hermano, por favor, no tiene que sufrir. Si se arrepintió de todo corazón, olvídelo. Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvide lo que quedó atrás. No se detenga a pensar en los errores. Ay, que he cometido tantas estupideces. Olvídate de las estupideces del pasado. Porque no vas a poder avanzar mientras estés pensando en los errores. Pero eso es una irresponsabilidad. Entonces yo voy a seguir cometiendo errores porque no voy a olvidar. Olvida lo que está atrás. Corre hacia adelante. Avanza. No te juzgues tú mismo. Deja que sea el Señor que te juzgue. Por favor, hermano. Amén. La gente queda analizándose solo y queda juzgándose solo. No debemos juzgarnos ni condenarnos nosotros mismos. Nos arrepentimos de todo corazón. Señor, perdóname, llore un rato y después siga corriendo. Aunque vaya llorando mientras corre, no importa. Pero siga hacia adelante. No se quede enfrascado en los errores pasados, porque si no, no va a avanzar. Amén. Bien, entonces, una vez que seguimos avanzando, tomando la sangre del Señor Jesucristo, la palabra del testimonio. ¿Qué es la palabra del testimonio? Es mi estima en Cristo. Es lo que Dios dice que yo soy. No lo que yo creo que soy. Por lo que yo experimento. Ni por lo que siento. ¿Por qué el evangelio es por fe? Porque yo camino por lo que Él dice que yo soy. ¿Y qué dice que soy yo? Su hijo. Rey y sacerdote. Lavado con la sangre de Jesucristo. Sentado en lugares celestiales, su deleite, escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, para su beneplácito, que soy santo, que he sido justificado. ¿A quién le cree? ¿A Dios o a lo que usted siente? Mejor creámosle al Señor y evitémonos todos los problemas, bro. Una hermana me preguntó, está aquí ahora, es una muy buena pregunta. Me dijo, pastor, ¿qué es santificarse? Hermano, desde el punto de vista de Dios, tú ya eres santo. Si alguien viene acá y te dice, tú eres santo, ¿qué dirías tú? Amén, pues, saque pecho, amén. Pero ayer peleé con mi esposa, o ayer hice esto, o vi una película que no debía. No importa, el Señor dice que tú eres santo. Y mientras más lo crees, más lo experimentas. Había un hermano muy querido que se ponía detrás del púlpito y decía, ciertamente, hermano, somos tan débiles. Hermanos, somos débiles, somos tan impuros, somos pecaminosos. Y ahí se quedaba el hermano. El diablo lo tenía, pero cautivado. Si usted cree eso, nunca va a experimentar la santidad. Obvio. Por eso tenemos que corregirnos unos a otros. Si un hermano con irresponsabilidad es muy liviano en su vida, en la vida que lleva, obviamente nosotros mismos tenemos que amonestarnos unos a otros. Pero eso no significa que el hermano tiene la oportunidad de arrepentirse y seguir avanzando. Amén. Eso no es ser liviano. Eso es tomar la palabra con fe para los hijos creyentes que amamos al Señor y queremos vivir una vida como corresponde. Amén. Bien. Entonces, el rapto de los vencedores parte aquí. Después voy a predicarles con más claridad qué es lo que significa ser un vencedor, que nunca lo hemos hecho de una forma bien clara, con pera y manzana, para que nadie le quede la duda. Bien, ¿cree usted que es un vencedor? Claro. Porque si usted piensa que no es vencedor, bien, el rapto entonces es un par de meses antes de que aparezca el anticristo. Un par de meses, ¿ya? Y después de ese periodo viene la gran tribulación. Aquí aparecen dos testigos. El rapto de la iglesia, y aparecen dos testigos que son Moisés y Elías, que es lo que creen la mayoría, que viene para fortalecer a los creyentes que se quedaron y al pueblo judío. O sea, ¿hay creyentes que se van a quedar? Sí, se van a quedar.
Pero como ya han escuchado todo y saben que se quedaron, se van a fortalecer en el Señor. Parece mentira, ¿eh? La misericordia de Dios es demasiado grande. Y los vencedores los hermanos que se queden, que no lograron ser vencedores, van a estar en estos días aquí por 2 meses hablando del rapto de la iglesia, mientras el anticristo se pone malo y se vuelve contra Israel. Van a estar los creyentes hablando de los creyentes que se fueron, ya se van a dejar de llorar tanto y van a empezar a fortalecerse para poder, digamos, estar preparados para ser vencedores, aunque sea tardíos. Vencedores tardíos. Por eso se llama vencedores, pero vencedores tardíos. En lugar de no ser nada, mejor ser un vencedor tardío. Pero esos vencedores tardíos van a jugar un papel muy importante con la gente que se quede. O sea, con las personas. Ya, me hicieron una pregunta y me dijeron, una vez que se vayan los vencedores, ¿hay salvación en la tierra después de eso? No hay salvación porque la iglesia ya se fue. Los que se quedaron, que ya tienen el Espíritu Santo, son salvos. Pero la gracia fue retirada. Ellos ya son salvos. Por lo tanto, quedan acá abajo salvos de la condenación, pero no fueron salvos de la gran tribulación. Pero sí son salvos porque tienen el Espíritu Santo. O sea, una vez que el rapto de los vencedores se ejecute, nadie más, ya no se va a predicar el Evangelio a nadie más. Pero se va a predicar el Evangelio eterno. Y ahí es de donde digo, Señor, tu misericordia es impresionante. Se va a predicar el Evangelio eterno, pero no por los hombres, sino por ángeles. Mire, busquen 14, Apocalipsis 14. Versículo 6 y 7. Estamos atando cabos, por eso estoy haciendo esta introducción, ¿ya? ¿Están todos bien ahí? No se guarden preguntas, por favor, ¿ya? Si tienen preguntas, me las van haciendo. ¿Te imaginas volando por el infinito, hermano? ¿Ah? Obvio, po. Y sin traje espacial, po. Es que vamos a tener un cuerpo glorificado semejante al Señor Jesús. Va a conocer el fondo del mar, las galaxias y todo. Pero eso no se compara con estar en una presencia plena delante del Señor, amén, de nuestro amado. Qué bonito. Ya, no importa. Apocalipsis 14, 6, 7 dice lo siguiente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí vemos otro evangelio. ¿Se dan cuenta? Para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál juicio? Lo vamos a ver enseguida. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Aquí nunca dice que hay que creer en Jesucristo, porque la gracia se retiró. Entonces, si leemos los primeros versículos, estamos hablando del rapto de las primicias. Si tienen preguntas o comentarios, háganlo, porque en el fondo a todos les va a servir. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, háganlo nomás. Ahora, vamos a leer del versículo 1 en adelante, no importa si se pegó, lo voy a leer yo. Dice, ¿sí? ¿Tienen algún micrófono? Siéntate adelante después, mejor, ¿ya? Aprovechan de estos hermanos de hacer bullying, Dios mío. Es que quería
que me aclarara la diferencia entre los vencedores y las primicias. Es que no estoy segura. ¿Las primicias eran las que estaban muertas y se iban y después los vencedores son los que están vivos? ¿O no? Al revés. Ah, Ahora, las primicias y los vencedores, ya, gracias por la pregunta. Justamente iba a entrar en ese terreno. Déjame leer el texto y te respondo. Dice el verso 1 del capítulo 14. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Este monte Sión no es el terrenal. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué hace ese énfasis? Porque las personas inconversas o que no teman a Dios van a tener el nombre del anticristo, 666, que es el nombre de Nerón. Porque Nerón César, escrito en el número romano, da exactamente 666. O 666 da el nombre de César Nerón. Juan lo supo y en lugar de escribirlo, por eso dice, el que tenga sabiduría entienda, lo escribió en forma de enigma. Entonces el anticristo va a poner el nombre de César Nerón, que es el nombre del anticristo. Todas las personas inconversas que se marquen van a tener el nombre de César Nerón, del anticristo. En cambio aquí dice que todos los hijos de Dios, los 144,000, tienen el nombre de él y de su padre escrito en la frente, demostrando que nosotros, los que tenemos el nombre de Dios, le pertenecemos a él y no al anticristo. Somos del Señor. ¿De quién es tu vida? Me gustaba Pablo, que era demasiado valiente. El Pablo decía, si yo predico un evangelio de acuerdo para no tener oposición, ya sería un esclavo y siervo de los hombres y no de Cristo. Por eso Pablo enfrentaba mucha oposición, porque ustedes no pueden ni siquiera imaginar lo difícil que tiene que haber sido predicar para los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban impregnados de religión judía. De repente encontrar a un apóstol comiendo un pan con chancho, hermano, era terrible. Porque era prohibido. Era una cuestión. Entonces, de repente los cristianos dicen, no, Pedro, el Señor le dijo, mata y come. Era difícil para ellos comerse un asado de cerdo. Era pero horrible. Y violando el día sábado. Por eso los perseguían tanto. A nosotros ahora no hay ningún problema en ese aspecto, pero ellos tenían serios problemas. Tenemos otros problemas, pero lo de ellos era muy grave. Bueno, seguimos. Entonces dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron comprados de la tierra. No están ya en la tierra, fueron comprados de la tierra y los compró a precio de sangre. Estos son las primicias, que cuando venga el rapto de la iglesia, los primeros en resucitar serán los muertos. Se refiere a las 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas y en sus vasijas. O sea, el Espíritu Santo no solo estaba en su espíritu, sino que habían saturado su vida con el Espíritu y ahora su alma también estaba siendo saturada. No tenga miedo, que es un proceso. No tenga miedo de decir, tendré aceite en mi lámpara. Siga alabando al Señor, siga comiendo su palabra, siga teniendo vida de iglesia y cada día su alma va a ser más saturada del Señor. Entonces, el rapto de los vencedores lo dice Pablo en Tesalonicenses, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. No me acuerdo si el verso 16 en adelante, donde dice que nadie esté preocupado por la venida del Señor, sino que el Señor no se va a manifestar todavía, dice el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, que antes que se manifieste el Hijo de pecado. Pero dice después, todos seremos, dice, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo primero resucitan. O sea, ¿quién resucita primero? Los muertos. Si usted está muerto para el rapto de la iglesia, va a ser el primero en ser arrebatado si es un vencedor, si murió como un vencedor. Y Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, y aquí está hablando en el capítulo 14, los vivos se llaman primicia, los muertos se llaman vencedores. Ambos son vencedores, pero tienen diferente función. Los primeros son arrebatados al cielo y en cuanto llegan al cielo, según el capítulo 12 de Apocalipsis, es que lo hemos leído harto, el arcángel Miguel pelea contra Satanás y todos son derribados a la tierra.
O sea, la orden la da la hijo varón. Y ahí el Juanca estaba molesto porque el Juanca dijo, yo quiero pelear, dijo, contra Satanás. Capaz que se meta en la pelea igual, pero conociéndolo como es, ni los ángeles lo van a sujetar. Pero es el arcángel Miguel el que pelea, pero el hijo varón da la orden. Entonces, no sabemos cuánto puede pasar entre el rapto de los vencedores y el rapto de las primicias. Puede ser cosa de horas o de días. Pero luego los que están vivos en ese instante, o sea, si el Señor arrebatara a su iglesia ahora, nosotros seríamos primicias. Y vamos para el deleite de Dios, o sea, Dios se deleita. Hermano, por eso es que uno no debe jamás juzgarse ni condenarse si es un hombre sincero. Porque cuando usted piensa que está derrotado, Dios está feliz con usted porque está luchando y está batallando. O sea, cuando usted piensa que está en derrota porque está con una batalla, una lucha, una tentación, usted se descalifica porque piensa que ser un vencedor es ser como un ángel que nunca tiene una tentación, que nunca tiene una lucha ni un momento difícil. Esa es una tontera. Pensar así es diabólico. Es el diablo que quiere que usted piense así, que usted está derrotado. Por eso los predicadores, un día el Señor me dijo, lo que le dices a los hermanos, los dejas tan animados como los hermanos. El diablo se... ¿Será el diablo que trae las pilas o las pilas? Es que a mí el Señor, por si acaso me falla, ya tengo con 2 micrófonos, me escucho mejor. Es que yo predicaba de pronto que los hermanos eran vencedores y por otro lado los apaleaba tanto que los hermanos no sabían si ponerse contentos o amargados. Y era una mezcla terrible, Dios mío. Y el Señor me dijo, ¿cómo le puedes hablar a la iglesia de una manera tan depresiva? Entonces los dejas peor. Y entonces el Señor me dijo, los mejores miembros son los que tú tienes. Entonces yo empecé a hablar bien de los hermanos. Y mientras más hablo, ¿lo mojé? ¿Será que estoy tirando saliva? Ya. Entonces cuando los predicadores hacen sentir mal a los hermanos, no le imparten gracia, no le imparten vida a los hermanos quedan depresivos. Porque uno le ataca al hermano por sus debilidades, por sus defectos. No, cuando vamos comiendo la palabra y lo vamos nutriendo, la oveja empieza a crecer sola. Y por la comida que ingiere, él empieza a santificarse. Por la comida, por el disfrute que tiene del Señor. Porque servimos por amor. Entonces hay predicadores que dicen, y de repente uno no sabe qué creer, no sabía en ese momento. Hermano, ya no es tiempo de hablar de amor. Es tiempo de predicar duro. Y uno se las creía. Qué error más grande. Porque es la miel la que atrapa las moscas, es la miel la que puede atrapar mejor, es la miel la que hace que otros puedan ser atraídos. Y la miel es el amor del Señor. Entonces, ese es un grave error. Bueno, ahora, las primicias. ¿Por qué hice esta introducción? Porque las primicias, usted de repente piensa, ¿yo primicia? ¿Yo para el deleite de Dios? Sí. Porque Dios no nos mira como nosotros nos miramos. ¿Primicia yo? Sí. Hay un texto que cuando yo estaba listo para irme, salió ahí y decía, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Por qué irá andando y llorando? Llorando por todo, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por lo que sea. Vamos llorando, pero a la vez vamos llevando la preciosa semilla. Lloramos por la situación del mundo, lloramos por nuestros errores, nuestras faltas, seguimos llorando por nuestra falta de amor hacia el Señor y seguimos avanzando, y eso es ser un vencedor. Amén. Si usted se mira como un derrotado, es un error y no va a seguir avanzando. Entonces dice aquí, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron comprados de la tierra. ¿Por qué nadie puede cantar ese cántico? Porque es como cuando uno le dice al hermano, a ver, ¿cómo te lo explico?
es que yo tuve esta experiencia del Señor, pero ¿cómo te lo explico? Es como si yo tomo una naranja, la abro, me como un gajo y le digo a la Marcela, ¿cómo está la naranja? Y tiene un sabor, es que tú no te lo... ¿Cómo te lo explico, Marcela? Hay una sola forma que ella lo pueda entender. Tome un gajo y se lo dé. Cada uno de nosotros tiene una experiencia única y especial con Dios, única. Por eso no hay que meterse en la relación que uno tiene con Dios, porque hay una experiencia única. En el Antiguo Testamento hubo un solo hombre, en todo el Antiguo Testamento, que tuvo una experiencia única con el Señor, con los panes de la proposición. Él miraba a Dios de una manera totalmente diferente. David tenía una relación con Dios impresionante. Hizo algo que nadie jamás se hubiese atrevido a hacer, que comerse los panes de la proposición mientras venía arrancando de Saúl y le dio a comer a todos sus soldados cuando era prohibido. Si nosotros hubiéramos estado ahí, lo hubiéramos agarrado por la palabra. ¿Qué dice la palabra, David? Pero David tenía una relación única con Dios. Y entonces él llegó y le dijo, hay un solo pan que es el pan de la proposición y ese no se puede comer. Espérate un poco, dijo David, le dijo al sacerdote, espérate un poquito. Fue para allá y le dijo, papá, estamos muertos de hambre. Venimos arrancando de Saúl. Sabemos que ese pan es una figura y que no hay que despreciarla. Pero nosotros la apreciamos, pero tenemos hambre. Claro, tenemos hambre. ¿La podemos comer? Y yo creo que el Señor le dijo, mira David, ese es un tipo que hay que respetar, hay que tener cuidado, pero es pan. Cómetelo, buen provecho. Y sigue respetando el tipo. Y esto quedó registrado en la Biblia, y como 1000 años después aparece el Señor Jesucristo y dijo, oigan, le dijo a los fariseos, ¿nunca leyeron esa parte cuando David se comió el pan de la proposición y fue sin culpa? A esto se refiere cuando él dice, un cántico nuevo que nadie puede cantar, solo el que lo canta, porque la experiencia que yo tengo con el Señor, mi experiencia es única, tu experiencia es única. Esto es más profundo que una religión, porque la religión todos practican y experimentan lo mismo, pero esto es más profundo. Es una relación personal única, porque yo soy único con Dios mi Padre. Hay una relación especial. Amén. Gloria al Señor por eso. Amén. Fueron comprados de la tierra. O sea, tenemos un valor y un precio que Dios pagó por nosotros. ¿Cuál es ese precio? La propia vida de Dios. ¿Cuál es el precio que nos puso? Alguien me preguntaba el otro día algo. Pastor, ¿tiene algún libro que hable sobre la estima? Este texto es muy revelador, le va a ayudar mucho. Hermano, ¿cuánto vales? ¿Ha escuchado que de repente algunos hermanos, sabéis, valí hongo? Dicen algunos. Y a veces los hermanos la usan, ¿eh? Como broma para otro hermano. No, este vale hongo. Perdón, el Señor te va a decir, discúlpame, Él vale lo que yo valgo, porque yo le puse ese precio. ¿Cuánto vales? No importa lo que te digan en el colegio, no vales nada, vales hongo. Lo siento. Yo valgo la vida de Dios. No. A ver, todos juntos valen la vida de Dios. No, hermano, lo siento. Porque si solamente yo hubiese fallado, Él hubiera pagado el mismo precio. La nota de hoy día. Hermano. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. ¿Qué es lo que le va? Buenas noticias. Antes de morir, Watchman Nee, ¿sabe lo que escribió? Esta es la revelación más grande del universo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cuánto vales? No es que yo soy el estúpido o la estúpida que he cometido tantos errores.
No le importa porque el Señor sabía perfectamente los errores que iba a cometer. Aún así, ¿cuánto vales? Te adoramos, Señor, te amamos, te amamos. Aleluya, gracias, Señor. Eres maravilloso, Padre. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos. ¿Sabes lo que anhelo, hermano? Que un día quedemos todos borrachos de la presencia de Dios acá. Aleluya, tenemos que llegar a eso. Que no se pueda seguir hablando porque están todos curados del Señor. Un día llegó Watchman Nee, se enfrentó a una reunión y todos los hermanos estaban curados de la presencia del Señor. Y el hermano añade, no fue Watchman Nee el que nos trajo esto, ya estábamos curados antes que él llegara. Y el hermano Nee dijo, esta es la norma de los hijos de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo. Estar ebrio del Señor. Que no podamos parar las reuniones. Gracias a Dios. Te amamos, papito amado. Eres maravilloso, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos. Eres maravilloso. Gracias, papá. Te amamos, Señor. Eres maravilloso, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Eres nuestro. Sí, buena palabra. Amén. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor. Glorioso, Señor. Te amamos. Te amamos. Cada día Él tiene que hacerse más real en nosotros, más real, más presente. Solo Él es el precioso. Gracias, Señor. Amén. Nadie puede crear más unidad que la persona de Cristo. Cuando hablan de la unidad de Cristo, se tiene que levantar el nombre del Señor Jesús. Si al Hijo os levantare, seréis verdaderamente libres. No levantamos nada que no sea el nombre de Jesucristo. Amén. Nada que no sea el nombre de Cristo. Te amamos, papá. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor, te amamos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Precioso Señor. Amén. El hermano ni dice, ni siquiera una doctrina correcta debe ser exaltada por sobre la persona del Señor Jesús. Solo el Señor. Aleluya. Solo el Señor. Gracias, Señor Jesús, por todo. Gracias. Te amamos. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Te amamos, papá. Aleluya. Aquí se pasa la depresión, la pena, las angustias. Amén. Gracias, Señor Jesús. Qué bueno eres. Bueno, aquí Apocalipsis 14:4, estos que fueron arrebatados de la tierra, dice, son los que no se contaminan con mujeres. Nada contra las mujeres, no se refiere a ustedes, ¿ya? Porque no tendríamos problemas, son vírgenes. Se refiere a vírgenes, lo que aparece en Mateo 25, donde habla de las 10 vírgenes. Quiere decir que ellas son puras para el Señor, no tienen otra meta, porque siguen al Cordero donde quiera que va. Mire, ahí dice aquí, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
voy a aprovechar esta ocasión para decirle qué significa este texto. Cuando los israelitas estaban en una decadencia espiritual, Elí dejaba que sus hijos profanaran el tabernáculo, las ofrendas. Dios se molestó mucho con Israel y levantó a Samuel y entregó una profecía. Ellos tenían problemas con los filisteos y resulta que los filisteos levantaron guerra contra Israel y Dios lo permitió. Ellos perdieron la primera batalla, los israelitas. Entonces ellos dijeron, vamos a llevar el arca. Y el arca es el tipo de Cristo. Y llevaron el arca a la guerra. Pero el arca fue tomada por los filisteos y los israelitas perdieron grandemente. El arca cayó en manos de los filisteos. Que Cristo caiga en manos de los filisteos fue lo peor que les pudo pasar a los filisteos. Porque en lugar de ser bendición para ellos fue de maldición. Bueno, no voy a hablar de esto algún día, voy a predicar. Volvió el arca a los israelitas y lo primero que las tomaron, si no me equivoco, son los de Bet-Semes, que no tenían idea de la Biblia ni nada y miraron lo que había dentro del arca y murieron como 70.000 personas. Porque no podían mirar adentro. No estaban redimidos todavía. Bueno, después fue a parar a la casa de Kiriat Jearim y el tipo allá, y Dios empezó a prosperar a Israel, o sea, a esta casa, porque tenían el arca ahí, estaban fascinados. Es como apropiarse de Cristo, tráigamelo para acá. Usted quédense con su denominación allá y nosotros tenemos a Cristo acá. Y nosotros nos agarramos de Cristo, Él es nuestro. Aleluya, Él es nuestro. Amén. Sí, Señor. Y entonces, hermano, llegó bien y nunca se fue el arca de ahí. Y el tabernáculo quedó pelado. O sea, estaba el tabernáculo, se hacían sacrificios para la limpieza de pecado, estaba el lugar santo, pero en el lugar santísimo no estaba el arca, que era una tipología de Cristo. O sea, en una reunión puede haber de todo. Puede haber perdón de pecado, almas que se conviertan. Nunca se confundan por eso. Puede haber, pero es que ¿cómo se convierte gente si no hay problema? Pero si no está Cristo en el lugar santísimo, como puesto en su lugar, como la persona más importante, no tiene valor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando Salomón ya había muerto su padre, él iba a adorar a Gabaón. Ahí estaba el tabernáculo. David había traído el arca a Jerusalén. Y entonces Salomón fue a adorar a Gabaón y en el camino tuvo un sueño. Y Dios se le apareció y le dijo, ¿qué pides? Pide lo que quieras. Y en vez de pedir riquezas, él dijo, quiero sabiduría para gobernar este pueblo. Y entonces, cuando despertó Salomón, que había pedido sabiduría, y Dios le dijo, porque no pediste riqueza y pediste sabiduría, no solamente te va a dar sabiduría, serás el hombre más sabio de la tierra, sino que también tendrás riquezas. Y cuando despertó Salomón, en vez de seguir a Gabaón, se devolvió a Jerusalén, a donde estaba el arca. Eso quiere decir el texto. ¿Quiénes son las primicias? Que siguen al Cordero por donde quiera que éste va. Si no está Cristo en ese lugar, aun cuando se hable de los... Porque se sacrificaban animales y eran recibidos perdón de pecados, se salvaban las almas, pero no estaba Cristo. Entonces Salomón se devolvió y adoró en Jerusalén donde estaba el arca. Aquí no seguimos a nadie. No quiero ser tan claro, hermanos, porque ya llegará su tiempo.
solamente al Cordero por donde quiera que va. Si Cristo va por aquí, para allá vamos nosotros. Si Cristo va por acá, para allá vamos nosotros. No seguimos a nadie, ningún nombre, ningún fundador de nadie. Seguimos solamente a la persona del Señor Jesucristo. Aleluya, gracias Señor. Ahora, escuche bien, estos fueron comprados de entre los hombres. O sea, dentro de todos los hombres que viven, el Señor compró estas primicias de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. O sea, es como cuando el Señor arrebata las primicias. Estos son arrebatados del fuego para que Dios se deleite. Es como decir, los vencedores van a ir a pelear, pero esto los quiero para mi regaloneo. Ahora, elija usted, hermano. Ya sabemos que el Juanca quiere ir a pelear. Yo igual, dice el Pato. Y otros para ser regaloneados por el Padre. Pueden ir para los dos lados. Bueno, ahí vamos a ver. Podemos negociar. Si pudiéramos ver un poco de lo que nos espera, se nos acabaría toda la tristeza. Sí, amén. Amén. Sí, Señor, amén. Esto vamos aprendiéndolo poco a poco, hermano. Tranquilo, vamos poco a poco aprendiéndolo. Gracias, Señor. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Acuérdense qué es lo que hace el Espíritu Santo. Limpia las arrugas, o sea, las planchas. ¿Qué dice Efesios 5? Ponme Efesios 5, 26 y 28 para que no haya malentendido, hermano. Yo igual necesito una plancha. Ponga Efesios 5, 26 y 28. Ya. A ver, el 26 al 28. Ya. Dice, bueno, para santificarla, se refiere a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos va purificando, a fin de presentársela a sí mismo, hacia Él, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Las manchas son los defectos del alma. El alma tiene que ser renovada. El alma es neutra, pero necesitamos ser renovados en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, para tener la mente de Cristo. Que no tuviese mancha ni arruga. Las arrugas se refiere a la vejez de la religión que está en nosotros. Yo por más de 10 años siempre oraba para que el Señor sacara a luz mi vida religiosa, porque uno no sabe cuánta impregnado está de religión. Uno ni siquiera se imagina. ¿Ya? Entonces Dios tiene que limpiarnos de las manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto lo hace el lavamiento del agua por la palabra. Mientras más nos nutrimos de la palabra y tenemos nuestros oídos abiertos al Señor, Él nos va purificando. Amén. Ese es el trabajo. Por eso es importante congregarse, oír la palabra, pero con los oídos abiertos, porque hay gente que viene, pero es como si no escuchara. Atento a la palabra y el Señor va haciendo el trabajo. Lentamente, no pasa de la noche a la mañana. Por eso hay que ser paciente y no desesperarse. Amén. Y allí, una vez que la iglesia de las primicias son arrebatadas, que puede ser cosa de día o un día o 2 días o 3 días o nunca, no podría ser más de 2 meses. No sabemos cuánto porque la Biblia no lo dice. Primero los muertos en Cristo resucitan. Y yo creo que casi inmediatamente ya las primicias. Amén. Inmediatamente cuando se van las primicias, ya aquí abajo se acaba la gracia. El diablo se vino con todos sus ángeles. Ya no, los ángeles no están más en los cielos, los ángeles contrarios a Dios, sino que aquí en la tierra el ambiente va a ser terrible, depresivo, porque los demonios y los ángeles van a estar aquí en la tierra. La presión va a ser horrible. Por eso Dios tiene que mandar a los 2 testigos que te aparecen en el capítulo 11 de Apocalipsis para fortalecer a los judíos
y a los creyentes que se quedaron. Porque cuando los creyentes que se quedaron vean a los dos testigos, se van a animar, se van a fortalecer, igual que los judíos. Esa es la finalidad. O sea, Dios piensa en todo y es misericordioso inmensamente con nosotros. O sea, ni aún así, Él deja solo a los hijos que se quedan. Pero ya no hay más predicación del Evangelio. Ya no se puede predicar el Evangelio. Pero sí el Evangelio eterno que lo van a predicar los ángeles. Y entonces dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Esta gente tiene la oportunidad. Ahora, nos queda poco, 10 minutos, pero a ver si alcanzamos. Acuérdense que yo les dije que Mateo 24 y 25 está dividido en 3 secciones. Mateo 24, del versículo 4 al versículo 31, todo eso se refiere a Israel. O sea, cuando usted lee Mateo 24, del versículo 4 al 31, está hablando de Israel. Mateo 24, del versículo 32 al capítulo 25, 30, todo eso está hablando de la iglesia. Y el versículo 31 de Mateo 25 al 46 está hablando de las naciones. El juicio de las naciones. Hay 3 juicios. El juicio del tribunal de Cristo que vamos a tener todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para ver si somos hallados dignos de reinar con Cristo en el milenio. En caso de no ser hallados dignos de reinar con Cristo en el milenio, habrá que esperar para reinar al final del gobierno del milenio por la eternidad. O sea, aún hay esperanza, pero no van a tener la gloria de reinar con Cristo en el milenio. Mejor reinemos con Cristo en el milenio. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Aunque algunos van a tener un periodo a lo mejor de disciplina, aún así a lo mejor alcanzan a reinar 900 años, 800, 500 y algunos los últimos 5 minutos. Algo es algo. Porque todo va a depender hay mucha luz en la palabra respecto a eso. Bien. Y entonces ahora vamos a ir a Mateo 25, por favor. Nos quedan 8 minutos. Mateo 25. El Apocalipsis es un libro muy complejo. Yo llevo muchos años estudiando, muchos años, para poder entender con claridad esto. Entonces el reino de los cielos será... el versículo, no me acuerdo, pero donde aparece que Cristo aparece para juzgar a las naciones. Del 31. Sí, por lo que habíamos dicho recién. Del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en trono de gloria. Esa es la segunda venida de Cristo, después al final de la gran tribulación. ¿Cuándo será la segunda venida de Cristo? Unos 3, 4 días después que todo el resto de la iglesia, los que se quedaron, sean arrebatados. Esa es la cosecha final, la cosecha grande. ¿Ya? Bien. El otro versículo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, a esta gente Dios la tenía considerada desde la fundación del mundo. La gente que quede viva y que escuche el Evangelio eterno, bueno, no vamos a poder ahora, yo voy a tener que hablar un poquito porque si no, no vamos a entender. ¿Qué va a pasar? Le voy a explicar.
los creyentes que se queden aquí abajo y vivan en Europa o en los lugares que tienen una jurisdicción donde tenía el Imperio Romano, no podrán comprar ni vender. Porque en ese tiempo todas las personas van a tener la marca de la bestia y esa marca es la que les va a permitir comprar. O sea, cuando ustedes van a comprar al supermercado, pasa la tarjeta y ahora tiene ya el sensor, un chip. Antes había que pasarla así, ahora así nomás. Bueno, esto va a ser así, con la mano o en la frente. Algunos dicen que las mujeres en la frente y los hombres en la mano. Es una hipótesis porque no hay nada escrito. Usted va a comprar, pero los hijos de Dios no se pueden dejar marcar los que se quedaron. ¿Por qué? Porque hay una condición que deben renunciar a todo lo que sea Dios o objeto de culto. Y esto incluye, por supuesto, a los cristianos. ¿Cómo van a comprar? ¿Cómo van a poder comprar los cristianos que se quedaron? Los que oigan el Evangelio eterno, temed a Dios y darle honra, van a tener que ser los que los cuiden. Van a mostrar que temen a Dios, primero, no adorando al anticristo, aun cuando están marcados, porque están marcados. Pero le van a temer a Dios, pero ellos van a poder comprar. Y ellos van a proteger a los cristianos y a los judíos que se quedaron. O sea, el Señor, temed a Dios y darle honra. Ellos lo van a cuidar arriesgando su propia vida. ¿Se dan cuenta? Sí, una pregunta. Sí. Bien, porque cuando hablamos de que sabemos que la salvación no se pierde, y después de que termina la tribulación y empieza la gran tribulación, la primera duda era, usted dijo de que la segunda venida del Señor va a ser después de los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. no, la venida del Señor es al final de los 7 años. O sea, después de que mueran los 2 testigos. Mueren los dos testigos, van a estar 3 años y medio. En todo el periodo de la gran tribulación van a estar los 2 testigos, van a estar 3 años y medio. Unos 4 días antes de la venida del Señor aproximadamente, el anticristo los va a matar. Y lo otro era que sabemos que la salvación no se pierde, pero después de que empiecen a ser marcados las personas, también se los van a ofrecer como a los cristianos, dijo usted, que van a decir que tienen que rechazar todo tipo de culto al Señor y todo el tema. Entonces, si es así, ¿podríamos decir que se puede perder la salvación en ese tiempo? ¿O algo así? Nunca la salvación se puede perder porque tú eres engendrado por Dios. Claro, y si rechazan todo tipo de culto y reniegan su fe con el Señor para el Señor. El anticristo los podría matar. O sea, lo más probable, porque aquí dice, un poco más adelante, que el anticristo va a vencer a los santos. O sea, los que se queden los va a vencer. Eso significa que el anticristo va a matar a muchos de los judíos y va a matar también a muchos de los cristianos que se queden. O sea que si lo aceptan el tema, igual se van con el Señor. Así, ¿no? ¿Se aceptan qué? Si aceptan que ser marcado y te rechazar Si, todo tipo de si culto, tienen sí. miedo y se dejan marcar, obviamente es una vileza que un cristiano haga eso. Él tendrá un juicio terrible en el tribunal de Cristo. Y va a perder el privilegio de gobernar con Dios y va a estar lejos del resplandor de su gloria por 1000 años. Pero ¿crees que te diga una cosa? Dudo que un hijo de Dios se deje marcar. Porque cuando estamos delante en una situación difícil, muchos de ustedes dirán, no, yo no creo que tenga el valor. Créanme que sí lo van a tener. Llegado el momento, todo hijo de Dios va a tener el valor, lo va a experimentar. Puede que al principio tenga miedo, pero de repente es fortalecido por el Señor y la persona hace lo que jamás en la vida se imaginó. ¿Usted cree que Pedro no tenía miedo a morir? Sí, tenía miedo a morir por algo. Cuando la muchacha le dijo, tú eres que no, yo no, dijo, y se atrevió hasta a maldecir el nombre del Señor. Pero cuando fue fortalecido por el Espíritu Santo, dijo, mátenme como quieran, dijo. Entonces, lo que hoy día tú crees que no eres capaz,
uno se va a dar cuenta que sí es capaz. Porque somos fortalecidos. Así que dudo que un hijo de Dios se deje marcar. Te amamos, Señor Jesús. Estamos en la hora, hermanos, para que vayan a retirar su... Amén. Dios les guarde. Gracias, Señor, por su inmenso amor. ¿Estamos contentos? Amén.